buenos días tejedoras, espero que estén arrancando bien el fin de semana por ahí. Hoy tenemos un nuevo tutorial de crochet y en esa oportunidad les voy a enseñar a tejer ese suéter a crochet, que es simplemente divino y muy fácil de tejer. Literalmente por toda la prenda vamos a utilizar puntos altos y cadenas. Es una prenda que la pueden tejer para todos los talles y edades porque está basada en nuestra medida de hombro a hombro. Y es una prenda, como les comenté, que usa los puntos básicos del crochet. Vamos a trabajar más que nada a lo largo del tejido, punto alto y cadena. Y en la parte de las finalizaciones, en los bordes, vamos a trabajar puntos bajos también. Antes de arrancar con ese tutorial, les pido que suscribanse al canal si no están suscritos todavía y activen las notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay tutoriales nuevos por acá. Dejen el like en el video, eso me ayuda un montón, y síganme en Instagram. Allá pueden encontrar más tutoriales de crochet y patrones de tejido online. Y ahora sí, dicho eso, vamos a tejer nuestro suéter. Para tejer nuestro suéter, los materiales son hilo. En primera mano yo seleccioné el biela gorda, que es un hilado de hilado zarpa, es un acrílico 100% sedificado y es bastante gruesito, como lo pueden ver. Estoy usando para ese grosor de hilo una aguja de crochet de 8 milímetros. Ese hilo es acrílico, como les había mencionado, pero pueden utilizar tanto acrílico como lana para ese proyecto. Usaremos también una tijera, una aguja lanera, 1 centímetro y un par de marcadores de punto para las costuras. Para tejer nuestro suéter necesitaremos trabajar 2 cuadrados gigantes del modelo de granny square sólido o granny square tradicional. Les voy a enseñar a tejerlo a continuación. La cantidad de vueltas de cada cuadrado va a depender obviamente del talle de cada una, más específicamente de la medida de hombro a hombro, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar primero un cuadrado. Una vez que alcanzamos la cantidad de vueltas suficiente para alcanzar nuestra medida de hombro a hombro en ancho, vamos a cortar el hilo y vamos a trabajar el siguiente cuadrado, que es básicamente igual al primero. Y una vez que tenemos los 2 cuadrados tejidos, ahí vamos a hacer la unión de hombros y laterales y después trabajar las mangas del suéter. Empezamos a tejer nuestra prenda haciendo un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos hecho, vamos a hacer un círculo mágico. Entonces subimos una tira de 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y una vez que tenemos las 5 hechas, venimos acá en la primera y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces clavo aguja en la primera cadena, hago punto deslizado y con eso voy a crear un círculo acá en el medio en donde voy a trabajar mi primera vuelta. Entonces ahora voy a subir 3 cadenas, lazo hilo, vengo acá en el medio del círculo mágico, ¿sí? Clavo aguja ahí y voy a hacer un punto alto. Ahora lazo hilo y nuevamente hago otro punto alto adentro del círculo mágico. Y con eso voy a tener el primer bloque de 3 puntos altos, ya que esas 3 primeras cadenas funcionan como mi primer punto alto. Ahora lazo hilo y subo 2 cadenas al aire. Lazo hilo nuevamente y adentro del círculo mágico voy a hacer el siguiente bloque de 3 puntos altos. Entonces acá hago el primero, el segundo y luego el tercer punto alto. Y así me queda el siguiente bloque de 3 puntos altos. Ahora voy a subir 2 cadenas al aire de nuevo y voy a hacer el tercer bloque de 3 puntos altos acá. Después subo 2 cadenas al aire y hago el cuarto bloque de 3 puntos altos. O sea que tenemos que tener 4 bloques de 3 puntos altos en total, separado por 2 cadenas cada uno. Acá tengo mis 4 bloques de 3 puntos altos tejidos y acá después del cuarto voy a subir 2 cadenas al aire y las voy a conectar con el primer punto acá del primer bloque, que son aquellas 3 primeras cadenas. Entonces clavo aguja acá en la tercera cadena y voy a hacer punto deslizado. Y con eso nuestra vuelta número 1 está terminada. Fíjense que con la vuelta número 1 nosotros formamos 4 esquinas en nuestro cuadrado. Y ahora para empezar la vuelta 2 y todas las que siguen, el patrón de ese granny square es: sobre cada punto alto de la vuelta anterior trabajamos un punto alto. Y adentro de las esquinas la secuencia es 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y después 2 puntos altos. Entonces voy a empezar la vuelta número 2 subiendo 3 cadenas, que equivalen a nuestro primer punto alto. Lazo hilo, voy al siguiente espacio de punto y ahí voy a trabajar punto alto. Lazo hilo nuevamente sobre el siguiente punto alto, voy a trabajar un punto alto. Y ahora ya llegué al espacio de la esquina, entonces lazo hilo y acá dentro de la esquina voy a trabajar primero 2 puntos altos. Entonces acá tengo el primero y acá el segundo, después voy a subir 2 cadenas al aire y después nuevamente adentro de esa misma esquina voy a trabajar los 2 puntos altos que siguen.
Porque nosotros necesitamos tener en cada esquina esa secuencia de 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos para mantener el formato de la esquina. Ahora se vienen 3 puntos altos, entonces arriba de cada uno, como les había dicho anteriormente, va un punto alto, ¿sí? Entonces arriba de cada punto alto de abajo, un punto alto sobre cada uno. Así me queda. Acá llegué a la siguiente esquina, entonces repito el patrón de la primera esquina. Entonces voy a trabajar 2 puntos altos ahí adentro. Ups. Después subo 2 cadenas al aire y después nuevamente adentro de la esquina más 2 puntos altos. Y con eso mi segunda esquina está tejida. Y ahora voy a seguir trabajando ese patrón por toda la vuelta. Arriba de cada punto alto. Y en las esquinas 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Hasta llegar al final. Acá llegué al final de mi vuelta. Siempre importante conferir que tengamos las 4 esquinas una vez que terminamos nuestra vuelta. Y acá al final, después de la última esquina, unimos el último punto alto con ese primero acá con un punto deslizado. Y con eso cerramos la vuelta 2. Como les había explicado, el patrón es el mismo para todas las vueltas que siguen. Entonces, arriba de cada punto alto, en las esquinas 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Así que vamos a trabajar una vuelta más para que les quede bien consolidado cómo tenemos que seguir. Entonces, sobre ese primer punto alto voy a subir 3 cadenas al aire que equivalen a mi primer punto alto. Ahora, en el siguiente espacio de punto voy a trabajar un punto alto. Y voy a seguir trabajando un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar a la esquina, ¿sí? Que la tengo acá. Entonces me falta un punto. Y una vez que estamos acá en el espacio de la esquina, vamos a trabajar el mismo patrón de abajo. O sea, 2 puntos altos primero, después subimos 2 cadenas al aire y después hacemos otros 2 puntos altos en ese mismo espacio, ¿sí? En esa misma esquina para mantener el formato cuadrado de la esquina. Y ahí seguiremos trabajando los espacios de punto que siguen, un punto alto sobre cada espacio de punto, ¿sí? Hasta llegar en la siguiente esquina y repetir el patrón de esquina. Entonces seguimos trabajando así hasta el final de la vuelta. Acá tengo mi vuelta número 3 casi terminada, entonces trabajé un punto alto sobre cada punto alto de abajo y en las esquinas la secuencia de 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Y para cerrar la vuelta, como siempre, unimos el último punto con el primero con un puntito deslizado. Y con eso terminamos nuestra vuelta número 3. A partir de ahora vamos a ir sumando vueltas iguales a esas que venimos trabajando siguiendo ese mismo patrón hasta que el cuadrado tenga un ancho suficiente para alcanzar nuestra medida de hombro-hombro. Por ejemplo, para mis cuadrados originales yo he trabajado un total de 10 vueltas. Y acá en la 10ª vuelta el cuadrado tiene un ancho total de 43 centímetros. Yo, por ejemplo, tengo 40 centímetros de medida de hombro a hombro. Entonces, con esa 10ª vuelta alcanzo y paso mi medida de hombro a hombro, que es cuando yo sé que ya no tengo más que sumar vueltas a ese cuadrado, ¿sí? Entonces, es importante que vayan tejiendo vueltas y vueltas hasta alcanzar su medida de hombro a hombro. Les recomiendo que saquen esa medida con el centímetro, así la tienen anotada y cada vuelta que van sumando van midiendo el cuadrado respecto a su medida de hombro a hombro, o lo que pueden ir haciendo si no quieren tomarse la medida con el centímetro es a medida que van sumando vueltas van probando el cuadrado sobre su tórax y apoyando el cuadrado sobre el tórax y los hombros a ver si las puntas del cuadrado ya les llegan a las puntas de los hombros. Y una vez que nosotros terminamos con ese primer cuadrado, ahí necesitamos tejer un cuadrado exactamente igual a ese primero, ¿sí? Con la misma cantidad de vueltas. Porque el primer cuadrado no funciona como el delantero del suéter y el segundo como la parte de la espalda del suéter. Entonces, recapitulando, a partir de esa tercera vuelta que estamos, vamos a ir sumando vueltas y vueltas hasta que el cuadrado alcance nuestra medida de hombro a hombro en ancho. Cortamos el hilo y después tejemos un segundo cuadrado exactamente igual al primero y con los dos tejidos nos vemos para hacer las uniones de hombros, laterales y trabajar las mangas. Con los dos cuadrados ya tejidos, ahora los vamos a enfrentar con la cara externa del cuadrado hacia adentro y con la cara interna, que sería la cara al revés del cuadrado, hacia afuera, hacia nosotros, y vamos a delimitar con marcadores de punto los espacios que vamos a dejar para cabeza y cuello, espacios de costura de hombros, espacios
de mangas y espacios de costura lateral. Lo que yo hago siempre es hacer más o menos la cuenta de cuántos puntos tengo acá en ancho para la parte, por ejemplo, de hombros y cabeza. Yo dejo más o menos 25% de la cantidad de puntos para cada hombro y lo que queda para el agujero de la cabeza. Y para las mangas casi siempre yo dejo un espacio estándar de 16 centímetros, que es lo que me sirve para todas mis prendas de agujero de manga. Y lo que queda desde ese marcador de puntos inferior que delimita el final de la manga es costura lateral, ¿sí? Desde acá hasta la parte inferior de la prenda. Entonces, para que tengan de referencia, acá de espacio de costura de hombros quedó más o menos 10 centímetros y acá de agujero de cabeza más o menos 22 centímetros. Y después, en lateral, quedó más o menos 16 centímetros para espacio de mangas y lo que queda para costura lateral. Lo más importante, independiente de la cantidad de puntos que dejan y dónde posicionan los marcadores, es que se prueben la prenda antes de hacer la costura, ¿sí? Para fijarse si su cabeza pasa confortablemente acá en ese agujero y si sus brazos pasan confortablemente acá en el agujero de los brazos. Lo ideal es que pasen sueltitos, ¿sí? Que no les apriete acá por debajo de la axila. Entonces, una vez que ya tienen todos los marcadores posicionados, ahora vamos con las costuras. Para la costura vamos a venir con un pedacito de hilo que sea más o menos el doble de largo del tramo que quiero unir, lo conecto en la aguja lanera, vengo acá en donde está el primer marcador de puntos y voy a pasar la aguja por ahí, saco el marcador y voy a hacer un nudito en ese espacio cuando me quede más o menos un pedacito de hilo así. Entonces paso acá por adentro y hago un nudito común. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que todos los puntos tienen hebra de adelante y hebra de atrás. Vamos a tomar entonces la hebra de adelante del primer punto con la hebra de atrás del siguiente. Entonces tomamos la hebra de adelante por acá con la hebra de atrás por acá y vamos uniendo. Hebra de adelante con hebra de atrás. Hebra de adelante con hebra de atrás. Vamos a repetir ese proceso por todo el tramo que queremos unir hasta llegar en el siguiente marcador. Siempre tomando hebra adelante a un punto con hebra de atrás del siguiente. Acá llegué en la esquina en donde está mi marcador de puntos, entonces lo voy a sacar. Voy a venir acá en las cadenitas de la esquina, paso la aguja por ahí una primera vez y después voy a pasar una segunda haciendo un loop en mi hilo, ¿sí? Y ahí paso la aguja por adentro de ese loop y tironeo el hilo hacia arriba. Y con eso cierro la costura. A mí siempre me gusta repetir el proceso una vez más para que quede bien cerrado, entonces hago un segundo loop y paso la aguja ahí por adentro, tironeando hacia arriba. Y con eso nuestra costura está oficialmente finalizada. Y una vez que ya tienen unido ese hombro, deben repetir el mismo proceso para el otro hombro y también lo mismo para las costuras laterales, ¿sí? Acuérdense siempre tomar hebra adelante del primer punto con hebra de atrás del segundo, tanto en el lateral derecho cuanto en el lateral izquierdo. Con hombros y laterales ya unidos, ahora vamos a dar vuelta a nuestra prenda para volver a mirar a la cara de afuera del tejido y vamos a empezar a trabajar las mangas, en donde vamos a trabajar un patrón de puntos altos. Entonces vamos a venir acá con nuestra aguja de crochet en la línea de costura. Entonces buscamos acá el primer espacio de punto, clavamos aguja ahí y vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a ir trabajando un punto alto en cada espacio de punto de abajo, ¿sí? Súper sencillo. Entonces clavamos aguja en cada espacio de punto y vamos a ir trabajando un punto alto en cada uno. Así va quedando y voy a repetir eso por todo el agujero de la manga hasta llegar acá en el último espacio de punto. Acá ya di toda la vuelta en el agujero de mi manga trabajando puntos altos y cuando llego acá al final de la vuelta, como es un tejido circular las mangas, vamos a cerrar la vuelta uniendo el último punto con el primer punto alto que hicimos con punto deslizado, ¿sí? Entonces hago acá mi puntito deslizado y con eso cierro la vuelta. Las mangas son básicamente eso. Vamos a trabajar vueltas de puntos altos en ese agujero de la manga para ir creciéndola un punto alto por cada espacio de punto y siempre cerrando las vueltas con punto deslizado entre el primer punto y el último.
¿Cuántas vueltas tenemos que tejer? La cantidad de vueltas que quieran para su manga. Puede ser una manga hasta el codo, puede ser una manga hasta mitad del antebrazo o puede ser una manga hasta la muñeca. Entonces, básicamente es a gusto de cada una, la cantidad de vueltas que quieran para alcanzar el largo que desean para su manga. Yo, como tengo pensado para mi prenda un suéter de mangas largas, voy a tejer hasta alcanzar la altura de mi muñeca. Y ahí nos vemos para hacer la finalización. O sea que vayan sumando las vueltas y vueltas para sus mangas, vueltas de puntos altos circulares como esa que trabajamos recién, y nos vemos al final de la manga para hacer la finalización del borde inferior, que va a ser la misma finalización que vamos a trabajar también acá en el borde inferior de nuestro suéter. Una vez que ya alcanzamos el largo deseado para nuestra manga, yo acá trabajé 18 vueltas de puntos altos. Ahora es el momento de hacer la finalización en el borde de la manga, que es esa finalización de acá, en donde vamos a trabajar puntos bajos y cadenas. Venimos con la aguja de crochet acá, en donde cerramos la vuelta anterior, y desde ese último punto que cerramos subimos una cadena, y en ese mismo espacio de punto vamos a trabajar un punto bajo, una cadena al aire, un punto bajo. Así nos queda. Ahora saltamos un espacio de punto, en el que sigue repetimos lo mismo. Punto bajo, cadena al aire y punto bajo. Así va quedando, se forman esos triangulitos. Entonces salto un espacio de punto, en el que sigue repito de nuevo. Punto bajo, cadena, punto bajo. Salto uno, en el que sigue lo mismo. Punto bajo, cadena, punto bajo. Y así va quedando. Cada secuencia va separada de un espacio de punto en el cual no tejemos, y en el siguiente trabajamos punto bajo, cadena al aire y punto bajo. Vamos a trabajar de esa forma por toda la vuelta hasta regresar acá en donde empezamos la vuelta. Una vez que ya dimos toda la vuelta y volvimos acá en donde empezamos la vuelta, nuestra última secuencia de punto bajo, cadena y punto bajo va en el penúltimo punto de la vuelta, el último queda sin tejer, y voy a cerrar la vuelta uniendo ese último punto bajo con el primer que hicimos con un punto deslizado. Y con eso cerramos la finalización de nuestra manga. Ahora vamos a subir 2 cadenas al aire, hacemos un loop de nuestro hilo y lo vamos a cortar. Y con esa manga tejida y finalizada, ahora deben trabajar la otra manga, que acá ya la tengo hecha. Acuérdense que las dos mangas deben tener la misma cantidad de vueltas en largo y la misma cantidad de puntos en ancho. Y también pueden repetir esa misma finalización en el borde inferior de su buzo, ¿sí? Que acá ya lo tengo hecho. Y con las dos mangas ya tejidas, lo último que queda es esconder los pedacitos de hilos colantes con la aguja lanera. Y fin, ya pueden usar su bucito. Espero que les haya gustado el tutorial, gracias por mirarlo hasta acá. No se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal. Un beso y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!